Llevan en la Tierra 55 millones de años, protegidos por su impresionante tamaño. Desde sus orígenes no tuvieron enemigos naturales. Eran demasiado grandes, demasiado poderosos como para temer a los predadores. Y aún así, una fuerza mayor a cualquiera imaginable les hizo sufrir la experiencia de la extinción. Las especies que sobrevivieron dieron lugar a extraños y poderosos animales. De nuevo parecía que nada ni nadie podría con ellos. Pero cuando el hombre se cruzó en su camino, comenzó a admirar su fuerza, envidió su poder y codició su físico invulnerable. Los rinocerontes se convirtieron en una fuente de mitos y leyendas, y por culpa de sus poderes inventados, empezaron a morir. Salvados in extremis de la extinción a la que los había conducido la caza indiscriminada, hoy los rinocerontes del mundo se enfrentan a una amenaza mayor. Una amenaza para ellos tan temible como lo fuera el impacto de un meteorito. Porque la Tierra, el espacio vital que necesitan los poderosos y antiguos rinocerontes, está desapareciendo. El hombre que los cazó buscando medicina, afrodisíacos y trofeos, les está dejando sin espacio. Y los poderes mágicos del mítico unicornio se desvanecen al ritmo acelerado al que desaparecen las selvas y sabanas que lo cobijan. En una de las granjas ganaderas más importantes del este de África, un rinoceronte negro busca alguna amenaza en el aire. Su vista torpe no le sirve de gran ayuda, pero su oído y su olfato son otra cosa. Ningún predador salvaje se atrevería con él. A cierta distancia le llega el olor inconfundible de los leones. Su disfraz entre las hierbas no puede ocultarlos al olfato del rinoceronte. Nuestro primer protagonista husmea el aire con mayor concentración. Más allá, en la sabana abierta, surgen olores de otros rinocerontes. Estos son rinocerontes blancos, parientes que no le molestan, pero con los que prefiere no juntarse. De hecho, como todo rinoceronte negro, prefiere vivir sin compañía, en una agradable y pacífica soledad. De nuevo esa sensación de alarma. Su olfato le pinta diferentes escenarios. Junto con el de los rinocerontes blancos, detecta el olor a búfalo. Incluso más allá, un fugaz facocero cruza por su pintura olfativa. Nada, no hay señales de peligro. Sin embargo, algo le hace presentir una amenaza. Y si eres un rinoceronte, la única cosa que puede amenazarte es el hombre. Amanece en Nepal. Desde primera hora, los hombres de las aldeas cercanas al Parque Nacional Chitwan recolectan la hierba de elefante. La hierba de elefante es una especie de hierba gigante que cubre grandes áreas formando un auténtico bosque herbáceo, una sabana de altura inimaginable. Las hierbas, que pueden llegar a los 8 metros de altura, son muy apreciadas por los aldeanos como material de construcción y alimento para su ganado. El problema es que cada vez hay más poblados,
más aldeanos y menos herbazales gigantes. Cuando los hombres se alejan del interior de las hierbas de elefante, salen otros seres muy diferentes. Son una hembra de rinoceronte indio y su cría. Los bosques y pastos que los han visto nacer han desaparecido devorados por el hacha y el fuego de los seres humanos. Por eso buscan nuevos territorios. Acompañada de su cría de hace 2 años, la hembra entra con desconfianza en un nuevo territorio. De nuevo es el olfato quien guía a los dos en su avance. Los olores de un río amplio se combinan con los de la vegetación de un bosque frondoso. Justo lo que requieren para vivir. Como todas las especies de rinocerontes del mundo, necesitan la proximidad del agua. Así que el río se convierte en un imán para ellas. Al otro lado de un afluente seco del cauce principal, ven una selva. Ya saben a dónde dirigirse. Pero entonces, del otro lado del río le llega un olor inconfundible. Parece que su peor enemigo está en todas partes. Han percibido el olor a hombre. A 4.000 kilómetros al sureste de Nepal, en el extremo norte de Borneo, otro rinoceronte se va a enfrentar a un problema diferente. Las últimas selvas del extremo norte de Borneo son increíblemente cerradas. La selva sirve de refugio, de forma que bajo su protección se conserva una variedad de vida extraordinaria. Solo si eres parte de la selva puedes sobrevivir en ella. Y en esta, una de las más cerradas, las especies se han multiplicado, dando lugar a muchos de los animales más extraordinarios, raros y escasos del mundo. En este paraíso de la biodiversidad, en este mundo de animales raros, el más raro de todos es un rinoceronte, una especie que pocos conocen y aún menos han visto viva. Nuestro tercer protagonista. Este es un rinoceronte de Sumatra. Despacio, con la precaución con la que se mueven los animales de la selva, el mayor mamífero de Borneo marca el territorio impregnando un tronco con su olor. Generalmente las marcas son para alejar a otros machos, pero esta vez el aviso tiene otras intenciones. Nuestro rinoceronte busca a los suyos y va a descubrir por qué es la especie de rinoceronte más amenazada de las 5 que existen hoy en la Tierra. En el mundo hay 5 especies de rinocerontes. 2 son africanas y 3 viven en las selvas de Asia. El mayor de todos es el rinoceronte blanco. Su nombre se debe a una mala traducción del holandés. El hocico chato que utilizan para pastar hizo que los colonizadores Boers lo llamaran wicht, que significa ancho. Pero cuando llegaron los colonos ingleses, entendieron mal el nombre y creyeron que el wicht, ancho en holandés, era white, blanco en inglés. Y el rinoceronte de labio ancho se quedó con el nombre incorrecto. El otro rinoceronte africano es el rinoceronte negro. Más pequeño y nervioso, es como el blanco de color gris. Pero le pusieron su nombre para distinguirlo de su primo africano, del que se diferencia fácilmente por la forma afilada de su labio superior. En Asia encontramos otras 3 especies. El más antiguo y conocido de todos es el rinoceronte indio.
Acorazado, armado de un único cuerno, es el responsable de la leyenda del unicornio y se le conoce también como gran rinoceronte unicornio asiático. En las selvas de Java se esconde el más escaso de todos, el rinoceronte de Java. Es el más esquivo. Se le conoce también como el rinoceronte unicornio asiático menor. A diferencia del rinoceronte indio, las hembras generalmente no tienen cuerno. Y el triste título de ser el más amenazado de todos se lo lleva el rinoceronte de Sumatra. Es el más pequeño, el único de los 3 rinocerontes asiáticos que tiene un solo cuerno y el único que tiene la piel cubierta de pelo, lo que lo convierte en el único rinoceronte peludo que queda hoy en la Tierra y el pariente más cercano del legendario rinoceronte lanudo que habitó Eurasia durante las épocas glaciares. Como cada día, nuestro tercer protagonista se acerca a la charca de su territorio, el mejor lugar para dejar y encontrar rastros de olor. Los rinocerontes de Sumatra visitan las charcas abiertas en la selva al menos una vez al día, porque los baños calman su sed, los refrescan y previenen enfermedades de la piel. Además, el barro de las orillas está cargado de sales y minerales, especialmente sodio y fósforo, muy escasos en el interior de la jungla. Mientras se baña, el olfato le informa de los visitantes recientes. Entre las huellas de olor, busca algún congénere con la esperanza de encontrar el rastro de una hembra. Pero todos los rinocerontes de su selva parecen haber desaparecido. No hace mucho, nuestro protagonista se encontraba con frecuencia con otros rinocerontes, o al menos con su olor. Pero últimamente solo encuentra el suyo. El último rastro de otro como él desapareció hace tiempo. La charca le confirma algo que teme desde hace meses. En su parcela de selva no hay otros rinocerontes. Si quiere encontrar una hembra, tendrá que buscar más allá de su territorio. El lago Nakuru es uno de los parques nacionales más pequeños de Kenia. Pese a su tamaño, el parque se ha hecho famoso gracias a los animales más numerosos que contiene, los flamencos. Más de 1 millón de flamencos llegan todos los años a comer en las orillas del lago, atrayendo la atención de los predadores. Algunos son los que habitualmente cazan a estas aves. Pero aquí, con tal densidad de flamencos, algunos animales inesperados se han apuntado a intentar cazarlos. Aunque los flamencos son los animales más emblemáticos del parque, su creación se debió, sin embargo, a otros animales mucho menos numerosos que estaban seriamente amenazados en todo el continente africano, los rinocerontes. A principios del siglo XIX, el rinoceronte negro era el que contaba con la mayor población entre todas las especies de rinocerontes. Pero los colonos europeos que buscaban con avidez las tierras de los rinocerontes
Lo consideraron una especie de plaga y comenzó su declive. Luego el comercio de sus cuernos y la caza furtiva siguieron azotando a la especie, y en el año 2000 se estimaba su población en 2.700 individuos. Por su parte, el rinoceronte blanco siguió una trayectoria similar. Con la llegada de los europeos, su población comenzó a disminuir. La caza deportiva inicial y el hostigamiento de los furtivos que buscan su cuerno redujo las poblaciones de sus dos subespecies hasta casi extinguirlas. Las rápidas medidas para su conservación salvaron a la subespecie del sur, pero a la del norte llegaron demasiado tarde. Desde principios del siglo XXI se da por extinguido al rinoceronte blanco del norte. Viendo la situación de ambas especies, en 1984 el gobierno de Kenia estableció en el lago Nakuru el primer santuario de rinocerontes del país. 3 años después, se reintrodujeron 2 rinocerontes negros. A esta primera suelta le siguieron muchas otras de rinocerontes negros y blancos, de forma que hoy Nakuru cuenta con una población estable de ambas especies. Pero la muerte de un rinoceronte negro por causas naturales ha dejado un hueco vacante en el parque. Y eso es algo que va a afectar directamente a nuestro primer protagonista. Nuestro rinoceronte negro sigue inquieto. Presiente una amenaza y solo el ser humano puede ser realmente un peligro para semejante coloso. El rinoceronte no se equivoca. A cierta distancia, colocado a favor del viento, un guarda observa sus movimientos. El vigilante identifica al animal. Debe tener cuidado porque aunque ha controlado el viento y la distancia, sabe que los rinocerontes cuentan con un servicio de vigilancia extra. Los búfagos, o picabueyes, son visitantes asiduos de los rinocerontes. Sobre sus cuerpos buscan los parásitos que infestan la piel de los rinocerontes y les libran de tan indeseables huéspedes. Además vigilan aprovechando la altura de sus plataformas andantes, de forma que si un depredador se acercara, el vuelo asustado de las aves pone en guardia a los rinocerontes. Claro que por tanto servicio, los rinocerontes pagan un precio. Los búfagos no solo gustan de los parásitos de los rinocerontes. Generalmente la piel de los costados de estos pesados animales presenta pequeñas heridas. Los búfagos las buscan y beben la sangre con deleite. Y cuando la herida empieza a cicatrizar, suelen abrirla con sus picos en una búsqueda incesante de sangre. El guarda termina su trabajo. Ahora ya sabe la edad, procedencia y genealogía del rinoceronte. En resumen, ya sabe quién es, y eso va a cambiar radicalmente la vida del animal. Sin ser capaz de localizar la causa de su intranquilidad, el rinoceronte decide poner tierra por medio. Lo que no sabe es que a partir de ahora, vaya a donde vaya, en el rancho Solio, le estarán vigilando de cerca. La hembra y la cría de rinoceronte indio han entrado en el interior de la selva de Chitwan. El parque las protege del hombre, pero ellas no lo saben. Aún recuerdan el acoso de los campesinos y el fuego que acabó con su selva natal. Y a pesar de lo frondoso del nuevo refugio, el olor a hombre en los alrededores las mantiene alerta.
Los rinocerontes indios viven en lugares idóneos para los asentamientos humanos. Como consecuencia, hombres y rinocerontes se encontraron aquí desde que empezaron sus asentamientos. Y al encontrarse con un ser tan extraordinario, el hombre no tardó en revestirlo de propiedades mágicas. Acababa de nacer el unicornio. Para la gente de Asia, los rinocerontes se convirtieron en una fuente de medicamentos muy valorada. Tendemos a pensar que su caza furtiva se debe al interés por el supuesto poder afrodisíaco de sus cuernos, pero la medicina tradicional asiática, especialmente la china, valora todas las partes externas e internas del rinoceronte, incluso la sangre, la orina y las heces. Creen que curan enfermedades, mantienen alejados a los malos espíritus, reducen los dolores producidos por el trabajo, traen buena suerte y mejoran la salud y la vida sexual. Pero hasta la llegada de los europeos, ningún asiático había oído hablar jamás del unicornio. Cuando los europeos llegaron a la India, inmediatamente vieron en el rinoceronte al ansiado y mítico unicornio. En Europa el cuerno del unicornio se había convertido en el más valorado de los tesoros. Se le consideraba un poderoso afrodisíaco, pero sobre todo era valorado como un remedio capaz de anular al más potente de los venenos. Los polvos de Unicornum verum, el auténtico cuerno de unicornio, valían más que el oro. Incluso el emperador Carlos V pagó una deuda de Estado entregando 2 cuernos a un marqués alemán. La suma de todas estas razones diezmó la población de los rinocerontes indios. El hombre multiplicó su población exponencialmente y fue robando terreno a un animal que apenas ha cambiado en el último 1.000.000 de años. Hoy, con más de 1.000 millones de habitantes entre la India y Nepal, los rinocerontes indios están empezando a quedarse literalmente sin territorio. En el parque de Chitwan, nuestras protagonistas están a salvo, o casi. Con unos cuernos que superan los $30.000 americanos en los mercados de Bangkok o Mandalay, no hay lugar donde un rinoceronte esté completamente seguro. La hembra y su cría recorren el nuevo territorio. Los olores de la selva y sus habitantes les tranquilizan. Los sambares, chitales, monos y aves no les molestan. Incluso detectan el olor punzante de unos osos bezudos en el límite del bosque. Nada que temer. Ningún animal se atrevería con la madre, y su hija tiene ya un tamaño que le hace invulnerable hasta para los tigres del parque. Pero de pronto, un nuevo olor las pone en guardia. Hay hombres en el bosque, y están cerca. Un jabalí cercano también lo ha olido y huye sin pensárselo 2 veces. Y se encuentra de lleno con el hombre. Un jabalí enfadado es un animal muy peligroso. Los dos temen al que tienen enfrente, y el encuentro se salda únicamente con un susto. Nuestros rinocerontes miran desde las sombras. El hombre se aleja. Pero hay un nuevo olor en el bosque. Poco después, un nuevo rinoceronte asoma al camino. Y esta vez, el olor de la madre y la cría las delata.
Nuestra hembra siente renacer sus esperanzas. Si hay más rinocerontes, debe significar que el lugar es seguro. Movida por la necesidad de sentirse rodeada de los suyos, la madre y su cría siguen al rinoceronte local. De nuevo en Borneo, reencontramos a nuestro rinoceronte de Sumatra. Después del fracaso en la charca, donde no ha encontrado rastro de ningún congénere, se adentra en la selva, dejando su firma olorosa a lo largo del camino, con la esperanza de atraer a una hembra y dejar descendencia. Pero parece que la selva se ha vaciado de rinocerontes. Por mucho que olfatea buscándolos, no encuentra ningún rastro. A pesar de ser los animales más poderosos de Borneo, algo o alguien los ha hecho desaparecer. Algo que ya pasó con los primeros rinocerontes 30 millones de años atrás. Cuando aparecieron como grupo, los rinocerontes se dividían en 3 familias. 2 de ellas, los rinocerontes corredores y los acuáticos, dominaban a los Rinocerontidae, los primeros rinocerontes propiamente dichos. Pero poderosas alteraciones naturales iban a cambiar las tornas para siempre. De las 3 familias, solo sobrevivieron las especies de la menos extendida. Y de ellos evolucionaron nuestros 5 rinocerontes actuales. Los de Sumatra son los más arcaicos y su cuerpo peludo nos recuerda que son el único antepasado vivo de los rinocerontes lanudos que poblaron el hemisferio norte durante las glaciaciones. Los otros 2 asiáticos son también más antiguos que los africanos, como lo atestigua la presencia de caninos en la parte anterior de la boca. De forma que es en Asia donde han vivido durante más tiempo y han sobrevivido a más vicisitudes. Hasta ahora. Para nuestro rinoceronte de Borneo, los éxitos evolutivos y la supervivencia de su especie se terminan en el interior de la selva. Sigue buscando, pero no hay rastro de otros rinocerontes. Por primera vez, el rinoceronte sale de su territorio. La zona inexplorada le hace ser más precavido y olfatea el aire esperando a algún compañero. Están todos los olores de la selva, menos el que busca. Poco más adelante se encuentra con olores desconcertantes. Se acerca un poco y no puede acabar de comprender lo que su olfato dibuja. La selva entera ha desaparecido. En el rancho Solio hay un movimiento inusual de guardas y científicos. Desde el aire se localiza a un rinoceronte negro y un equipo perfectamente sincronizado se pone en marcha. Lo van a intentar capturar para trasladarlo al Parque Nacional Nakuru. Y el elegido no es otro que nuestro rinoceronte. Desde el lugar donde está el rinoceronte, un hombre emboscado da el aviso. El equipo de Solio se pone en marcha.
Mientras los demás esperan en las proximidades, un grupo armado se acerca al rinoceronte. Hay que extremar las precauciones. Con un animal corto de vista, pero con un olfato extraordinario, la dirección del viento es lo más importante. Quieren dispararle un tranquilizante y para eso hay que acercarse mucho al rinoceronte. Y aunque no son muy agresivos, un rinoceronte enfadado es un animal temible. Los rinocerontes no tienen enemigos naturales y por lo tanto llevan una vida pacífica. Solo los elefantes son más fuertes que ellos y generalmente los evitan. Pero cuando una hembra de rinoceronte está acompañada de su cría pequeña, las cosas se pueden poner más complicadas. Por suerte, los elefantes también son pacíficos y basta una evidente demostración de su poder para calmar los nervios de la madre. En Solio, el guarda armado está en posición. Nuestro rinoceronte sigue sin sospechar nada. Y el guarda dispara. El rinoceronte está fuera de combate. Los guardas más cercanos comprueban que la anestesia ha cumplido su misión. El rinoceronte ha caído y la anestesia no durará mucho, por lo que el tiempo es un factor limitante que exige la perfecta coordinación de todo el equipo. Después de cortarle la punta al cuerno, para que a los furtivos no les interese, hacen un agujero en su base con una broca de grueso calibre. Durante toda la operación, el rinoceronte está controlado por el resto del equipo, que refresca su piel y toma muestras de sangre, piel y pelo para los estudios genéticos de la población. Cuando el agujero está listo, se inserta en su interior un radiotransmisor, un poco de resina para cerrar el agujero y listo. Ahora solo queda cargarlo. Con una sincronización propia de una operación militar, se espera a que el rinoceronte comience a despertar para llevarle al interior del camión de traslado. Cuando despierte del todo, nuestro rinoceronte estará camino del Parque Nacional Nakuru. En el interior de Chitwan, un macho de rinoceronte indio toma un baño. Nuestra protagonista y su cría han seguido sus huellas de olor hasta el límite de la selva y desde allí le ven salir de la charca. El macho marca el territorio. El olor de una hembra en celo le hace salir a campo abierto. La madre y su hija le miran sin delatar su posición y descubren que el macho no está solo. Una hembra del parque lo ha visto llegar. El macho se acerca con intenciones evidentes. La hembra intenta huir en un primer momento, pero luego, al ver que el macho se le acerca, le para los pies. El macho no se desanima. Cuando la hembra huye, la sigue de cerca. Sabe que el cortejo entre los suyos es una cuestión de paciencia y que a las hembras rinoceronte les gusta dejarse querer. Poco después, mientras son observados desde el límite de la espesura por nuestra protagonista, la pareja comienza el apareamiento. La cópula de los rinocerontes puede durar más de media hora
y se repite varias veces al día. Probablemente este vigor sexual fue el responsable de la creencia en las propiedades afrodisíacas que la medicina tradicional otorgó al cuerno de los rinocerontes. Unas propiedades, por cierto, totalmente falsas. Solo en China y en el norte de la India se cree realmente en el poder afrodisíaco del cuerno del rinoceronte. En el resto de los países asiáticos se busca por sus supuestas propiedades contra la fiebre, motivo por lo que se considera un elemento imprescindible en la elaboración de los medicamentos tradicionales. En Chitwan, como en todo Nepal, al cuerno no se le atribuyen poderes curativos, aunque se utiliza como recipiente para las ofrendas durante la ceremonia hindú de Srada. Claro que eso no quiere decir que no se busque al rinoceronte para todo tipo de remedios caseros. Los campesinos de los poblados que rodean al Parque Nacional Chitwan, los mismos que cortaban la hierba de elefante, hacen a menudo pequeñas incursiones en su interior. Son furtivos inofensivos, no buscan el cuerno o las partes vitales de los rinocerontes, sino sus excrementos. Cuando un rinoceronte encuentra excrementos de un congénere, acostumbra a hacer sus propias deposiciones en el mismo lugar. Como consecuencia, es frecuente encontrar montículos de excrementos dejados por varios rinocerontes. Y son estos los que busca nuestro campesino. Al llegar a su poblado, el hombre mezcla el estiércol seco con tabaco local. Cuando ha terminado de mezclarlo y liarlo en un cigarrillo, lo fuma con sumo placer. No en vano se sabe entre los nepalíes que fumar estiércol de rinoceronte es una medicina infalible contra la tos. Mientras la pareja sigue concentrada en el apareamiento, nuestra rinoceronte y su cría se ponen alerta. Del cauce del río cercano, en el límite del Parque Nacional, les llega un olor inconfundible. Madre e hija huyen al interior de la selva. Han detectado el olor de seres humanos y el olor parece estar cada vez más cerca. En Borneo, nuestro rinoceronte de Sumatra sigue atónito ante algo que creía imposible. La selva ha desaparecido. Por un momento se le olvida la angustiosa sensación de estar solo. Esto es aún más grave. Esto es la desaparición de su mundo. Este despoblado fue considerado hasta hace poco el pulmón de Asia. La tala ilegal, la quema y la siembra de palmeras para aceite están terminando con las últimas selvas de Borneo. Más del 90% de la superficie original de selva ha desaparecido. Y con ella su biodiversidad, la posibilidad de que sobrevivan las miles de especies que pueblan su interior. Para los rinocerontes del sudeste asiático, la pérdida de su hábitat se ha convertido en su principal amenaza. Pero no en la única. Los rinocerontes de Java y Sumatra son las dos especies más amenazadas entre todos los rinocerontes. Sus poblaciones se han visto mermadas por la deforestación y la caza furtiva. El rinoceronte de Java es la especie más escasa del mundo. Estas imágenes, cedidas por la WWF, muestran a dos de los últimos rinocerontes de Java grabados con cámaras automáticas activadas por sensores de movimiento en el interior del Parque Nacional Ujung Kulon. Mírelos bien. Son los últimos de una especie condenada irremisiblemente a la extinción.
por nuestra culpa. El rinoceronte de Java ha ido perdiendo terreno acosado por el hombre hasta que su población se vio confinada en dos localidades, el norte de Java y una pequeña población descubierta en Vietnam en 1988. Pero en el mes de octubre de 2011, la población de Vietnam se dio por desaparecida, con la muerte del último rinoceronte a manos de los furtivos. El rinoceronte de Sumatra puede correr la misma suerte. Hace un par de siglos se extendía por gran parte del sudeste asiático. Hoy quedan reducidas poblaciones en Myanmar e Indonesia, y su número decrece alarmantemente. En los últimos 10 años, su población ha disminuido un 50%. En el norte de Borneo, en concreto, se calcula que solo quedan entre 20 y 30 individuos. Para nuestro rinoceronte, la pérdida de la selva supone el final de su especie. La condena a desaparecer en el curso de las próximas generaciones. Asustado, incapaz de comprender una amenaza inimaginable, nuestro rinoceronte regresa al interior de su selva. En Chitwan, una extraña comitiva se acerca al parque. Un grupo de elefantes transporta turistas que buscan el privilegio de ver a los legendarios unicornios en su medio natural. En el interior de la selva, el olor de los hombres ha llegado hasta nuestra madre y su cría. No saben exactamente de dónde viene el olor y eso las asusta. Nerviosas, salen de la selva al cauce seco de un río y se encuentran de lleno con el olor del que huyen. Los rinocerontes no han visto a los seres humanos, pero desde la espalda de los elefantes, los mamuts que manejan a los paquidermos sí los han visto y van tras ellos. Los rinocerontes vuelven a la seguridad de la selva. En su interior, madre e hija se sienten a salvo. Pero cuando vas en un elefante, no hay obstáculo que te detenga. Se produce el encuentro. La madre intenta averiguar qué está pasando. Nunca ha tenido a los seres humanos tan cerca y nunca los ha sentido de esta extraña manera. Una y otra vez intenta leer en el aire. A su olfato llega el olor conjunto de hombres y elefantes, lo que le produce confusión y nervios. Siempre ha temido a los seres humanos, a los que ha visto quemar, talar y disparar. Pero estas personas no parecen querer dañarles. Los elefantes mantienen la distancia para no perturbar demasiado a los rinocerontes. Una hembra con su cría es un animal imprevisible y si se asusta demasiado puede cargar contra el elefante. Pero la madre no parece demasiado nerviosa. Y eso alegra a los guardas del parque. Es el primer encuentro de nuestros rinocerontes indios con unos aliados de los que dependerá en gran medida su futuro, los turistas.
En el interior del Parque Nacional del Lago Nakuru hay una actividad inusual. La gente del rancho Solio y sus ayudantes van a soltar el rinoceronte al que han puesto un radiotransmisor. La operación es muy delicada. El rinoceronte ya se ha repuesto completamente de la anestesia y está de un humor de 1000 demonios en el interior del contenedor. Con la coordinación que da una larga práctica, los guardas abren las compuertas y se ponen a salvo. El rinoceronte recupera su libertad y lo primero que hace es desahogarse. Los encargados del traslado siguen con interés la suelta. El rinoceronte se interna en un nuevo territorio y es importante tenerlo controlado. Gracias al transmisor que le han puesto en el cuerno, los guardas van a tener mucho más fácil su conservación. La situación de todos los rinocerontes del mundo es tan extremadamente delicada que todas las iniciativas para su conservación son bienvenidas. Pero la realidad es que solo se han encontrado 3 maneras efectivas de asegurarles un futuro. En la mayor parte de los parques y reservas, la amenaza de los furtivos es tan intensa que se hace necesario el seguimiento de los animales por patrullas de guardas armados. Estos guardaespaldas de los rinocerontes, la primera de las opciones efectivas, no dudarán en disparar a matar para defender a sus protegidos. Y no es de extrañar, todos los años mueren guardas en África y Asia abatidos a tiros por los furtivos. Hoy, la conservación de los rinocerontes se ha convertido en una guerra. La segunda opción se da en países más desarrollados. Hoy la caza deportiva se ha unido a la conservación de los rinocerontes. Criados en reservas como ganado, cada uno de estos grandes animales vale una fortuna. Los cazadores se llevan el codiciado trofeo y los dueños de la reserva y sus pobladores locales consiguen unos beneficios que garantizan el cuidado de la población de rinocerontes. La tercera opción es el turismo. En Nakuru, nuestro rinoceronte ha entrado a formar parte de los animales protegidos por el parque. Superado el susto del traslado, todo es nuevo para él. Hay olores diferentes, animales que no había olido hasta entonces, pero no le importa. Es un rinoceronte, heredero del mítico unicornio, y no hay animal en el mundo que pueda amenazarle. El radiotransmisor que lleva en su cuerno permite a los guardas saber en todo momento los movimientos del rinoceronte. La información que se obtiene no solo aumentará los conocimientos sobre la especie. Ahora los guardas podrán hacerle un seguimiento y evitar en lo posible su exposición a los furtivos. Ajeno a la vigilancia a la que estará sometido de por vida, nuestro rinoceronte se interna en su nuevo hogar. Estará protegido para siempre, pero aunque no lo sabe, ha perdido inevitablemente algo de su libertad. Los rinocerontes del mundo desaparecen. Todas, las 5 especies,
Van disminuyendo sus poblaciones sin que seamos capaces de reaccionar. Tal vez simplemente no nos importan, no lo suficiente. Herederos del mítico unicornio, tuvieron la desgracia de parecer poderosos y viriles a los miembros de nuestra especie. El resto es historia. Los hemos perseguido, matado, atrapado y descuartizado, buscando remedios inventados para nuestros males. Los hemos confinado en pequeñas reservas, robándoles una tierra que compartían con nosotros. Literalmente, les hemos robado el mundo. En 2010 se extinguió el rinoceronte blanco del norte. En 2011 se dio por extinguida la población vietnamita del rinoceronte de Java. Y seguimos sin reaccionar, sin poder frenar el final de unos colosos pacíficos que únicamente han cometido el pecado de portar un cuerno del que los hombres hicimos una leyenda. Su firma olorosa a lo largo del camino, con la esperanza de atraer a una hembra y dejar descendencia. Pero parece que la selva se ha vaciado de rinocerontes. Por mucho que olfatea buscándolos, no encuentra ningún rastro. A pesar de ser los animales más poderosos de Borneo, algo o alguien los ha hecho desaparecer. Algo que ya pasó con los primeros rinocerontes 30 millones de años atrás. Cuando aparecieron como grupo, los rinocerontes se dividían en 3 familias. 2 de ellas, los rinocerontes corredores y los acuáticos, dominaban a los Rinocerontidae, los primeros rinocerontes propiamente dichos. Pero poderosas alteraciones naturales iban a cambiar las tornas para siempre. De las 3 familias, solo sobrevivieron las especies de la menos extendida. Y de ellos evolucionaron nuestros 5 rinocerontes actuales. Los de Sumatra son los más arcaicos y su cuerpo peludo nos recuerda que son el único antepasado vivo de los rinocerontes lanudos que poblaron el hemisferio norte durante las glaciaciones. Los otros 2 asiáticos son también más antiguos que los africanos, como lo atestigua la presencia de caninos en la parte anterior de la boca. De forma que es en Asia donde han vivido durante más tiempo y han sobrevivido a más vicisitudes. Hasta ahora. Para nuestro rinoceronte de Borneo, los éxitos evolutivos y la supervivencia de su especie se terminan en el interior de la selva. Sigue buscando, pero no hay rastro de otros rinocerontes. Por primera vez, el rinoceronte sale de su territorio. La zona inexplorada le hace ser más precavido y olfatea el aire esperando a algún compañero. Están todos los olores de la selva, menos el que busca. Rastro. A pesar de ser los animales más poderosos de Borneo, algo o alguien los ha hecho desaparecer. Algo que ya pasó con los primeros rinocerontes 30 millones de años atrás. Cuando aparecieron como grupo, los rinocerontes se dividían en 3 familias. 2 de ellas, los rinocerontes corredores y los acuáticos, dominaban a los Rinocerontidae,
los primeros rinocerontes propiamente dichos, pero poderosas alteraciones naturales iban a cambiar las tornas para siempre. De las tres familias, solo sobrevivieron las especies de la menos extendida. Y de ellos evolucionaron nuestros 5 rinocerontes actuales. Los de Sumatra son los más arcaicos y su cuerpo peludo nos recuerda que son el único antepasado vivo de los rinocerontes lanudos que poblaron el hemisferio norte durante las glaciaciones. Los otros 2 asiáticos son también más antiguos que los africanos, como lo atestigua la presencia de caninos en la parte anterior de la boca. De forma que es en Asia donde han vivido durante más tiempo y han sobrevivido a más vicisitudes. Hasta ahora. Para nuestro rinoceronte de Borneo, los éxitos evolutivos y la supervivencia de su especie se terminan en el interior de la selva. Sigue buscando, pero no hay rastro de otros rinocerontes. Por primera vez, el rinoceronte sale de su territorio. La zona inexplorada le hace ser más precavido y olfatea el aire esperando a algún compañero. Están todos los olores de la selva, menos el que busca. Poco más adelante se encuentra con olores desconcertantes. Se acerca un poco y no puede acabar de comprender lo que su olfato dibuja. La selva entera ha desaparecido. Las hembras generalmente no tienen cuerno. Y el triste título de ser el más amenazado de todos se lo lleva el rinoceronte de Sumatra. Es el más pequeño, el único de los 3 rinocerontes asiáticos que tiene un solo cuerno y el único que tiene la piel cubierta de pelo, lo que lo convierte en el único rinoceronte peludo que queda hoy en la Tierra y el pariente más cercano del legendario rinoceronte lanudo que habitó Eurasia durante las épocas glaciares. Como cada día, nuestro tercer protagonista se acerca a la charca de su territorio, el mejor lugar para dejar y encontrar rastros de olor. Los rinocerontes de Sumatra visitan las charcas abiertas en la selva al menos una vez al día, porque los baños calman su sed, los refrescan y previenen enfermedades de la piel. Además, el barro de las orillas está cargado de sales y minerales, especialmente sodio y fósforo, muy escasos en el interior de la jungla. Mientras se baña, el olfato le informa de los visitantes recientes. Entre las huellas de olor, busca algún congénere con la esperanza de encontrar el rastro de una hembra. Pero todos los rinocerontes de su selva parecen haber desaparecido. No hace mucho, nuestro protagonista se encontraba con frecuencia con otros rinocerontes, o al menos con su olor. Pero últimamente solo encuentra el suyo. El último rastro de otro como él desapareció hace tiempo. La charca le confirma algo que teme desde hace meses. En su parcela de selva no hay otros rinocerontes. Si quiere encontrar una hembra, tendrá que buscar más allá de su territorio. El lago Nakuru
Es uno de los parques nacionales más pequeños de Kenia. Pese a su tamaño, el parque se ha hecho famoso gracias a los animales más numerosos que contiene, los flamencos. Más de 1 millón de flamencos llegan todos los años a comer en las orillas del lago rinocerontes. Por mucho que olfatea buscándolos, no encuentra ningún rastro. A pesar de ser los animales más poderosos de Borneo, algo o alguien los ha hecho desaparecer. Algo que ya pasó con los primeros rinocerontes 30 millones de años atrás. Cuando aparecieron como grupo, los rinocerontes se dividían en 3 familias. 2 de ellas, los rinocerontes corredores y los acuáticos, dominaban a los Rhinocerontidae, los primeros rinocerontes propiamente dichos. Pero poderosas alteraciones naturales iban a cambiar las tornas para siempre. De las 3 familias, solo sobrevivieron las especies de la menos extendida. Y de ellos evolucionaron nuestros 5 rinocerontes actuales. Los de Sumatra son los más arcaicos y su cuerpo peludo nos recuerda que son el único antepasado vivo de los rinocerontes lanudos que poblaron el hemisferio norte durante las glaciaciones. Los otros 2 asiáticos son también más antiguos que los africanos, como lo atestigua la presencia de caninos en la parte anterior de la boca. De forma que es en Asia donde han vivido durante más tiempo y han sobrevivido a más vicisitudes. Hasta ahora. Para nuestro rinoceronte de Borneo, los éxitos evolutivos y la supervivencia de su especie se terminan en el interior de la selva. Sigue buscando, pero no hay rastro de otros rinocerontes. Por primera vez, el rinoceronte sale de su territorio. La zona inexplorada le hace ser más precavido y olfatea el aire esperando a algún compañero. Están todos los olores de la selva, menos el que busca. Poco más adelante se encuentra con olores desconcertantes. Se acerca un poco y no puede acabar de comprender lo que su olfato dibuja. Asustado, incapaz de comprender una amenaza inimaginable, nuestro rinoceronte regresa al interior de su selva. En Chitwan, una extraña comitiva se acerca al parque. Un grupo de elefantes transporta turistas que buscan el privilegio de ver a los legendarios unicornios en su medio natural. En el interior de la selva, el olor de los hombres ha llegado hasta nuestra madre y su cría. No saben exactamente de dónde viene el olor y eso las asusta. Nerviosas, salen de la selva al cauce seco de un río y se encuentran de lleno con el olor del que huyen. Los rinocerontes no han visto a los seres humanos, pero desde la espalda de los elefantes, los mamuts que manejan a los paquidermos sí los han visto y van tras ellos. Los rinocerontes vuelven a la seguridad de la selva,
En su interior, madre e hija se sienten a salvo. Pero cuando vas en un elefante, no hay obstáculo que te detenga. Se produce el encuentro. La madre intenta averiguar qué está pasando. Nunca ha tenido a los seres humanos tan cerca y nunca los ha sentido de esta extraña manera. Una y otra vez intenta leer en el aire. A su olfato llega el olor conjunto de hombres y elefantes, lo que le produce confusión y nervios. Siempre ha temido a los seres humanos, a los que ha visto quemar, talar y disparar. Pero estas personas no parecen querer dañarles. Los elefantes mantienen la distancia para no... Se desvanecen al ritmo acelerado al que desaparecen las selvas y sabanas que lo cobijan. En una de las granjas ganaderas más importantes del este de África, un rinoceronte negro busca alguna amenaza en el aire. Su vista torpe no le sirve de gran ayuda, pero su oído y su olfato son otra cosa. Ningún predador salvaje se atrevería con él. A cierta distancia le llega el olor inconfundible de los leones. Su disfraz entre las hierbas no puede ocultarlos al olfato del rinoceronte. Nuestro primer protagonista husmea el aire con mayor concentración. Más allá, en la sabana abierta, surgen olores de otros rinocerontes. Estos son rinocerontes blancos, parientes que no le molestan, pero con los que prefiere no juntarse. De hecho, como todo rinoceronte negro, prefiere vivir sin compañía, en una agradable y pacífica soledad. De nuevo esa sensación de alarma. Su olfato le pinta diferentes escenarios. Junto con el de los rinocerontes blancos, detecta el olor a búfalo. Incluso más allá, un fugaz facocero cruza por su pintura olfativa. Nada, no hay señales de peligro. Sin embargo, algo le hace presentir una amenaza. Y si eres un rinoceronte, la única cosa que puede amenazarte es el hombre. Amanece en Nepal. Desde primera hora, los hombres de las aldeas cercanas al Parque Nacional Chitwan recolectan la hierba de elefante. La hierba de elefante es una especie de hierba gigante que cubre grandes áreas formando un auténtico bosque herbáceo, una sabana de altura inimaginable. El único de los 3 rinocerontes asiáticos que tiene un solo cuerno y el único que tiene la piel cubierta de pelo, lo que lo convierte en el único rinoceronte peludo que queda hoy en la Tierra y el pariente más cercano del legendario rinoceronte lanudo que habitó Eurasia durante las épocas glaciares. Como cada día, nuestro tercer protagonista se acerca a la charca de su territorio, el mejor lugar para dejar y encontrar rastros de olor.
Los rinocerontes de Sumatra visitan las charcas abiertas en la selva al menos una vez al día, porque los baños calman su sed, los refrescan y previenen enfermedades de la piel. Además, el barro de las orillas está cargado de sales y minerales, especialmente sodio y fósforo, muy escasos en el interior de la jungla. Mientras se baña, el olfato le informa de los visitantes recientes. Entre las huellas de olor, busca algún congénere con la esperanza de encontrar el rastro de una hembra. Pero todos los rinocerontes de su selva parecen haber desaparecido. No hace mucho, nuestro protagonista se encontraba con frecuencia con otros rinocerontes, o al menos con su olor. Pero últimamente solo encuentra el suyo. El último rastro de otro como él desapareció hace tiempo. La charca le confirma algo que teme desde hace meses. En su parcela de selva no hay otros rinocerontes. Si quiere encontrar una hembra, tendrá que buscar más allá de su territorio. El lago Nakuru es uno de los parques nacionales más pequeños de Kenia. Pese a su tamaño, el parque se ha hecho famoso gracias a los animales más numerosos que contiene, los flamencos. Más de 1 millón de flamencos llegan todos los años a comer en las orillas del lago, atrayendo la atención de los predadores. Algunos son los que habitualmente cazan a estas aves. Pero aquí, con tal densidad de flamencos, algunos animales inesperados se han apuntado a intentar cazarlos. Los encargados del traslado siguen con interés la suelta. El rinoceronte se interna en un nuevo territorio y es importante tenerlo controlado. Gracias al transmisor que le han puesto en el cuerno, los guardas van a tener mucho más fácil su conservación. La situación de todos los rinocerontes del mundo es tan extremadamente delicada que todas las iniciativas para su conservación son bienvenidas. Pero la realidad es que solo se han encontrado 3 maneras efectivas de asegurarles un futuro. En la mayor parte de los parques y reservas, la amenaza de los furtivos es tan intensa que se hace necesario el seguimiento de los animales por patrullas de guardas armados. Estos guardaespaldas de los rinocerontes, la primera de las opciones efectivas, no dudarán en disparar a matar para defender a sus protegidos. Y no es de extrañar, todos los años mueren guardas en África y Asia abatidos a tiros por los furtivos. Hoy, la conservación de los rinocerontes se ha convertido en una guerra. La segunda opción se da en países más desarrollados. Hoy la caza deportiva se ha unido a la conservación de los rinocerontes. Criados en reservas como ganado, cada uno de estos grandes animales vale una fortuna. Los cazadores se llevan el codiciado trofeo y los dueños de la reserva y sus pobladores locales consiguen unos beneficios que garantizan el cuidado de la población de rinocerontes. La tercera opción es el turismo. En Nakuru, nuestro rinoceronte ha entrado a formar parte de los animales protegidos por el parque.
Superado el susto del traslado, todo es nuevo para él. Hay olores diferentes, animales que no había olido hasta entonces, pero no le importa. Es un rinoceronte, heredero del mítico unicornio, y no hay animal en el mundo que pueda amenazarle. Incluso detectan el olor punzante de unos osos bezudos en el límite del bosque. Nada que temer. Ningún animal se atrevería con la madre, y su hija tiene ya un tamaño que le hace invulnerable hasta para los tigres del parque. Pero de pronto, un nuevo olor las pone en guardia. Hay hombres en el bosque, y están cerca. Un jabalí cercano también lo ha olido y huye sin pensárselo dos veces. Y se encuentra de lleno con el hombre. Un jabalí enfadado es un animal muy peligroso. Los dos temen al que tienen enfrente, y el encuentro se salda únicamente con un susto. Nuestros rinocerontes miran desde las sombras. El hombre se aleja. Pero hay un nuevo olor en el bosque. Poco después, un nuevo rinoceronte asoma al camino. Y esta vez, el olor de la madre y la cría las delata. Nuestra hembra siente renacer sus esperanzas. Si hay más rinocerontes, debe significar que el lugar es seguro. Movida por la necesidad de sentirse rodeada de los suyos, la madre y su cría siguen al rinoceronte local. De nuevo en Borneo, reencontramos a nuestro rinoceronte de Sumatra. Después del fracaso en la charca, donde no ha encontrado rastro de ningún congénere, se adentra en la selva, dejando su firma olorosa a lo largo del camino, con la esperanza de atraer a una hembra y dejar descendencia. Pero parece que la selva se ha vaciado de ritmo. Las hierbas, que pueden llegar a los 8 metros de altura, son muy apreciadas por los aldeanos como material de construcción y alimento para su ganado. El problema es que cada vez hay más poblados, más aldeanos y menos herbazales gigantes. Cuando los hombres se alejan del interior de las hierbas de elefante, salen otros seres muy diferentes. Son una hembra de rinoceronte indio y su cría. Los bosques y pastos que los han visto nacer han desaparecido devorados por el hacha y el fuego de los seres humanos. Por eso buscan nuevos territorios. Acompañada de su cría de hace 2 años, la hembra entra con desconfianza en un nuevo territorio. De nuevo es el olfato quien guía a los dos en su avance. Los olores de un río amplio se combinan con los de la vegetación de un bosque frondoso. Justo lo que requieren para vivir. Como todas las especies de rinocerontes del mundo, necesitan la proximidad del agua. Así que el río se convierte en un imán para ellas. Al otro lado de un afluente seco del cauce principal, ven una selva. Ya saben a dónde dirigirse.
Pero entonces, del otro lado del río le llega un olor inconfundible. Parece que su peor enemigo está en todas partes. Han percibido el olor a hombre. A 4.000 kilómetros al sureste de Nepal, en el extremo norte de Borneo, otro rinoceronte se va a enfrentar a un problema diferente. Las últimas selvas del extremo norte de Borneo son increíblemente cerradas. La selva sirve de refugio, de forma que bajo su protección se conserva una variedad de vida extraordinaria. Solo si eres parte de la selva puedes sobrevivir en ella. Y en esta, una de las más cerradas, las especies se han multiplicado, dando lugar a muchos de los animales más extraordinarios, raros y escasos del mundo. En este paraíso de la biodiversidad, en este mundo de animales raros, el más raro de todos es un rinoceronte, una especie que pocos conocen y aún menos han visto viva. Durante toda la operación, el rinoceronte está controlado por el resto del equipo, que refresca su piel y toma muestras de sangre, piel y pelo para los estudios genéticos de la población. Cuando el agujero está listo, se inserta en su interior un radiotransmisor, un poco de resina para cerrar el agujero y listo. Ahora solo queda cargarlo. Con una sincronización propia de una operación militar, se espera a que el rinoceronte comience a despertar para llevarle al interior del camión de traslado. Cuando despierte del todo, nuestro rinoceronte estará camino del Parque Nacional Nakuru. En el interior de Chitwan, un macho de rinoceronte indio toma un baño. Nuestra protagonista y su cría han seguido sus huellas de olor hasta el límite de la selva y desde allí le ven salir de la charca. El macho marca el territorio. El olor de una hembra en celo le hace salir a campo abierto. La madre y su hija le miran sin delatar su posición y descubren que el macho no está solo. Una hembra del parque lo ha visto llegar. El macho se acerca con intenciones evidentes. La hembra intenta huir en un primer momento, pero luego, al ver que el macho se le acerca, le para los pies. El macho no se desanima. Cuando la hembra huye, la sigue de cerca. Sabe que el cortejo entre los suyos es una cuestión de paciencia y que a las hembras rinoceronte les gusta dejarse querer. Poco después, mientras son observados desde el límite de la espesura por nuestra protagonista, la pareja comienza el apareamiento. La cópula de los rinocerontes puede durar más de media hora y se repite varias veces al día. Probablemente este vigor sexual fue el responsable de la creencia en las propiedades afrodisíacas que la medicina tradicional otorgó al cuerno de los rinocerontes. Unas propiedades, por cierto, los caseros. Los campesinos de los poblados que rodean al Parque Nacional Chitwan, los mismos que cortaban la hierba de elefante, hacen a menudo pequeñas incursiones en su interior. Son furtivos inofensivos, no buscan el cuerno o las partes vitales de los rinocerontes, sino sus excrementos. Cuando un rinoceronte encuentra excrementos de un congénere, acostumbra a hacer sus propias deposiciones en el mismo lugar. Como consecuencia,
es frecuente encontrar montículos de excrementos dejados por varios rinocerontes. Y son estos los que busca nuestro campesino. Al llegar a su poblado, el hombre mezcla el estiércol seco con tabaco local. Cuando ha terminado de mezclarlo y liarlo en un cigarrillo, lo fuma con sumo placer. No en vano se sabe entre los nepalíes que fumar estiércol de rinoceronte es una medicina infalible contra la tos. Mientras la pareja sigue concentrada en el apareamiento, nuestra rinoceronte y su cría se ponen alerta. Del cauce del río cercano, en el límite del Parque Nacional, les llega un olor inconfundible. Madre e hija huyen al interior de la selva. Han detectado el olor de seres humanos y el olor parece estar cada vez más cerca. En Borneo, nuestro rinoceronte de Sumatra sigue atónito ante algo que creía imposible. La selva ha desaparecido. Por un momento se le olvida la angustiosa sensación de estar solo. Esto es aún más grave. Esto es la desaparición de su mundo. Este despoblado fue considerado hasta hace poco el pulmón de Asia. La tala ilegal, la quema y la siembra de palmeras para aceite están terminando con las últimas selvas de Borneo. Más del 90% de la superficie original de selva ha desaparecido. Y con ella su biodiversidad, la posibilidad de que sobrevivan las miles de especies que pueblan su interior.